Hay lesiones asociadas, como lesiones óseas de otros huesitos, como las costillas, la escápula, tejidos blandos por la exposición ósea, que yo les decía que ya parece que un fragmentito se va a salir. Neurovasculares o viscerales como neumotórax. ¿Qué radiografías podemos? Si ven que lo que hacemos es, primero hablamos un poco de anatomía, luego del mecanismo, de los síntomas o manifestaciones clínicas, y de ahí nos adentramos directamente en qué radiografía se pide. Como en clínica les explican qué exámenes se piden aquí, qué tipo de radiografía. En realidad, la radiografía que es básica en hombro es antero-posterior. Y siempre hay que pedir, si quieres ver los dos hombros, pides un tórax óseo, no estándar de tórax y te salen los dos hombros. O si quieres ver específicamente uno, pones proyección AP de hombro izquierdo, hombro derecho. Pero tienes que poner AP verdadera. La AP verdadera, miren esta proyección. La AP verdadera, aquí sale montado una parte de la cabeza con el borde del acromio. Para que sea verdadera tiene que tener una inclinación y aquí verse el espacio. Por eso especificamos una AP verdadera con 45 grados de inclinación cefálica o caudal, dependiendo qué es lo que quieran ver. Ok, miren estas. ¿Quién me describe la fractura? Alguien me escribía que quería que le ayude con una descripción. Yo les voy a explicar primero. Cuando ven una radiografía, tienen que fijarse primero del borde que aparentemente es la piel. Tienen que fijarse además qué hueso es. Aquí esta es la clavícula. Y además, si es derecho o izquierdo. ¿Esto es derecho o es izquierdo? Dime. Derecha. Se la podría describir, por ejemplo, fractura de clavícula derecha y fragmentaria, no expuesta, en el término medio distal a la línea media parasternal. No es una fractura conminuta. A ver, vamos con calma. Estamos cualquiera de las dos. A ver, la primera es una fractura con un tercer fragmento. Y esta es conminuta. Entonces se describiría así. Fractura de clavícula derecha con un tercer fragmento del tercio medio. Porque esta es tercio medio de la clavícula. Una vez que describimos el hueso y el lado, tenemos que describir la porción del hueso y el número de fragmentos. Por ejemplo, esta es una fractura conminuta del extremo distal asociado a... ¿Qué pasó aquí? Y aquí. ¿Qué pasó con esto? ¿Sí ven, no? Bueno, ya que están calladitos todos, a ver, eso, una luxación. Están a congelar arriba. Pero hay ceviche. Son las 12. ¿Cómo ceviche? Sí. Solamente te lo tienes que poner el limón y ya. Dile a la tía Yani que traiga el limón. Doctora, ¿podría por favor repetir? Voy. Sí, supongamos que aquí no hay la luxación, decimos que es una fractura de clavícula derecha conminuta de su tercio distal. Pero como hay luxación aquí y hay luxación acá, se dice que esto es una luxofractura de clavícula derecha conminuta en su tercio distal. Es decir, describimos el hueso, la lateralidad, el número de fragmentos o el trazo, suponiendo que no sea conminuta, que tuviera un trazo transversal, oblicuo, espiroideo, y la localización en el hueso. En este caso se denomina luxación. No, aquí es luxofractura. Luxofractura de clavícula izquierda y articulación acromioclavicular. Por la luxación acromioclavicular, pues,
¿Por qué? Por la disminución de los espacios entre la Claro que sí. A ver, yo les voy a explicar algo. Ustedes ven esta línea de aquí del acromion. Esta línea de aquí. La clavícula tiene que seguir este borde. Tiene que estar exactamente aquí. ¿Sí ven? Y miren dónde está. Acá. Lo mismo que aquí. Este es el borde del acromion y la clavícula debería estar acá. Seguir este trayecto. Y miren por dónde está. Entonces es una luxofractura. Ahora, ¿por qué este fragmento no está acá arriba? Se mantiene aquí pegadito igual. Porque aquí, en la coracoides, hay dos superpotentes ligamentos que se llaman los ligamentos coracoides, que es el conoides y el trapezoide. Por eso es que la clavícula no está tan levantada. Porque igual esos ligamentos la mantienen, solo que esto, como se fracturó, ya se desprende, ¿no? Porque tiene que mantenerse exactamente aquí. El borde superior de la clavícula tiene que estar hasta aquí. Por ejemplo, miren aquí. El borde tiene que estar aquí. Aquí hay una luxación, grado 1 o 2. Se esguinzó, pero tiene que ser totalmente simétrico. Miren aquí. Miren esto. Este es el acromion y esta es la clavícula. Tiene que estar a este nivel. Miren. ¿Sí ven? Cualquier cosa que esté por encima, miren. Tiene que seguir el borde. Depende también de la proyección, por eso es que tiene que ser AP verdadera. Entonces, ustedes van a hacer un cuadro en Excel, en Word, como sea, en donde van a poner de este lado el hueso y de este lado el nombre de la clasificación. Todas las fracturas de cada huesito tienen un nombre. Allman clasificó las fracturas de clavícula. ¿Por qué en traumatología clasificamos todo? Porque la clasificación, según los grados de gravedad, nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, Allman la clasificó. El primer grupo es el tercio medio, que es el más frecuente de todos. El grupo 2, que es el tercio lateral, que le sigue en frecuencia. Y el grupo 3 es el tercio medial, o sea, el que es más pegado al esternón, que es el súper infrecuente. Aquí está. Son las más frecuentes, 82%, y se desplaza hacia cefálico. Aquí está. Este es el tercio medio, ¿sí ven? La 2, tercio lateral, menos frecuente, 11%, se subdividen de acuerdo a las lesiones ligamentarias en 1, fractura entre ligamentos, que es lo que les estaba explicando. Este es los subgrupos de Allman. ¿Ok? Y grupo 3. Siempre dependiendo de qué parte del extremo distal en relación a la articulación esté. Pero es más para especialidad. Ustedes tienen que saber que Allman clasifica en 1, 2, 3. Y el grupo 3, tercio medial, los poco frecuentes, que son en un 6%. El tratamiento, ojo que esa es la actividad de hoy. El tratamiento y todos los tratamientos de las fracturas tienen un objetivo en traumatología. Este es nuestro objetivo. Restaurar la anatomía y la función. Inclusive, aun cuando no podemos dejarlo anatómicamente perfecto, con tal de que su función esté restaurada, lo fijamos lo más cercano al anatómico. No podemos ser perfeccionistas porque los estudios nos han demostrado que lo perfecto es enemigo de la función. A veces no puedes porque está muy fragmentado o ha pasado mucho tiempo y no lo puedes dejar exacto. Pero lo importante es que funcionalmente usted puede mover, pararse, caminar y pisar. Y el tratamiento va a variar de acuerdo a la edad y la localización. A ver, me voy con Ashley Cuello. ¿Estás ahí? Ashley no respondió. Está ruca. Sí, doctora. Ah, ya. A ver, Ashley. ¿En cuánto tiempo crees tú que en un recién nacido que sufre una fractura de clavícula le consolide ese huesito? Porque a veces en los partos, por la manipulación, ¡pac!, se fractura en la clavícula. A mí me han llamado los neonatos, oye, mírame este niño con fractura. Y yo, ve esa nota. Bueno, ¿cuánto tiempo crees que un recién nacidito que está en crecimiento le pueda pegar esa fractura de clavícula?
No. Es un recién nacido, está creciendo. Bueno, es que yo tenía entendido que la consolidación ósea es más rápida en los niños. Ajá. Entonces, ¿cuánto tiempo le darías a un recién nacido? Dale, Semana y mamá. media. ¿Cuánto? Semana y media. Ok. Más 2 semanas. A ver, champán. Presente. ¿Cuánto tiempo le das a ese recién nacido con fractura de clavícula? Le daría menos de un mes. Ya. Como unas 3 semanas. A ver, Daniel Guisado. Te llaman, te levantan de la guardia para que vayas a gineco a recibir un bebé. Atiendes el parto y ¡pac! Se te fracturó la clavícula. Sí, porque a ustedes los van a poner a hacer eso. Sí, pero no los van a dejar solos. Yo les estoy poniendo un escenario recontra hipotético, sino que igual para que tengan cuidado, ¿no? ¿Cuánto tiempo le das a ese bebé para que pegue? Al menos 2 semanas. Ok. Menos de 2 semanas. Bueno, pero en realidad a la semana, De 3 a 6 semanas, doctor. a la semana, totalmente le pega al mes. Pero a la semana, ustedes ya ven un callo exuberante. A la semana. Pero yo me refiero que a las 2 semanas ya está el callo. Ya está el callo duro, claro. Y ya al mes, ustedes ya no ven nada en la radiografía. Nada, así ya como sin nada. O sea, uno dice, ¡ah! Ya, no se ve ni el resto de lo que fue la fractura de clavícula. Es decir, ellos por semana ya están consolidando. En cambio, en un adulto, Leandro, ¿cuánto se demora la clavícula en consolidar? Dependiendo de la edad, doctora. Si está, por ejemplo, en sus 20, podría demorar alrededor de un mes y medio, pero si hasta sus 40 va a demorar alrededor de 2 meses a 3 meses, hasta 6. Bueno, siempre hablamos de adultos promedios. Adulto promedio 40 años. 3 meses te dura. Si a los 3 meses no ha pegado, se llama retardo de la consolidación. Si pasan los 6 meses y no ha pegado, ya es una pseudoartrosis. Tengo un primo que es Ironman, 3 veces. No les voy a decir el nombre porque estuve en el gobierno de Correa. Lo operamos 3 veces. Se fue a los Estados Unidos. Lo volvieron a operar. Y como igual hace bicicleta y es indisciplinado, sigue con su pseudoartrosis. Ya son 4 años de eso. 4 años, 2016, 2015, 5 años. ¿Por qué? Porque si te fracturaste la clavícula, te operaste y a los 3 días fuiste a andar en bicicleta y le das esos micromovimientos, no va a pegar. Entonces, mucho ojo también con las lesiones asociadas. Miren bien lo que dice aquí. Tratamiento conservador. Tratamiento conservador es lo mismo que decir tratamiento no quirúrgico, tratamiento conservador, tratamiento incruento. Incruento, conservador y no quirúrgico es lo mismo. Para la gran mayoría de fracturas claviculares, el tratamiento es conservador. Es decir, las clavículas fracturadas no se operan. ¿Entendieron bien? No se operan las fracturas de clavícula. Las fracturas de clavícula tienen sus indicaciones quirúrgicas absolutas, es decir, que las tienes que operar en tales y tales condiciones que ya les voy a decir, y las relativas en las que tienes que analizar si es beneficioso operar. ¿Por qué? Primero porque anatómicamente es una área de riesgo. El paciente va con anestesia general. Entonces, se evalúa bien en las indicaciones relativas si es beneficioso o no. Eso va a depender de la edad y de la actividad física del paciente. Es decir, si es un estibador y yo tengo que ponerlo a trabajar rápido porque si no lo botan, lo opero. O sea, se evalúa todo eso. Por favor, esto es un tema muy ético. Así hay traumatólogos y traumatólogos, así como hay pediatras y pediatras y todo lo demás. Hay pacientes que tienen un súper excelente seguro privado y entonces lo operan.
Y se desgracia porque entonces no pegó, hizo pseudoartrosis. Entonces, uno se complica por querer ganarse un billete. El otro día vi una paciente que la vio el traumatólogo que a mí me operó. Y yo había estado conversando con él porque me fui a chequear, necesitaba un certificado actual. Y él me decía cómo le había bajado a él la consulta. Entonces yo le decía, imagínate si a ti te bajó, imagínate cómo estoy yo. Y conversábamos. A los 2 días me llega una paciente y me dice, ay doctora, le expliqué, revisé todo, le hice la ecografía, revisamos la resonancia, le expliqué académicamente todo y le dije que no necesitaba operarse. Me dice, ay, que el tratamiento que yo hago con las infiltraciones de ácido hialurónico le va a ir súper bien. Porque su lesión meniscal no era quirúrgica. Además, el examen físico es todo. La clínica del paciente era todo. Y me dice, doctora, a veces yo me siento mal porque no es la primera vez que me pasa con Ángelo. Es que vengo donde el doctor fulano de tal y él me dijo que me tenía que operar. Y como usted fue profesora de mi hijo, y yo, ay, qué chévere, ¿cómo se llama su hijo? Y él está en Argentina haciendo la especialidad y él nos dijo, no, vayan a la doctora, búsquenla, y la googleó y nos mandó por acá. Entonces, a veces en la desesperación, digo yo, quieren operarse y créanme lo que yo he visto cómo la gente por desesperada opera y se desgracia con los pacientes. O sea, sí es rico que te paguen por una cirugía, pero después se te complica y es horrible. Entonces, grábense esto. Tratamiento conservador para la gran mayoría. ¿Qué usamos? Cabestrillo, que es el sostenedor que ustedes ya vieron. El vendaje en 8, si es que no tienen y están en la rural metido por allá como al norte con Colombia. Una venda elástica y le hacen el vendaje en 8, ¿no? Que es el símbolo ese del infinito acostado ya. O si hay en la farmacia los braces claviculares. Ariana, cierra la puerta de la cocina. Durante más de 6 semanas. Aquí tenemos un ejemplo del cabestrillo. Este es el brace. Si no, el vendaje en 8. Estas son las indicaciones absolutas para operar. Esto siempre pregunto, siempre tomo. Por ejemplo, si es una fractura abierta o expuesta, tienes que operar al paciente. Si esta fractura está asociada a una lesión neurovascular, ¿qué quiere decir? Tengo lesión del plexo braquial, tengo lesión, tengo compromiso de la circulación de la extremidad. Es un paciente politraumatizado. Si el paciente tiene una pseudoartrosis, tengo que operarlo. Si las 2 clavículas están fracturadas, tengo que operarlo. Estas son las indicaciones absolutas. Si es una fractura del grupo 2, tipo 2, con menos del 50% de posición de los fragmentos, ¿qué significa esto? Que los fragmentos están muy separados, muy lejanos, tienes que operar. ¿Qué le ponemos? Aquí viene. Esta placa, anoten bien el nombre, si vienen que tienen estas muesquitas aquí. Estas muesquitas aquí son las que permiten que uno la moldee en forma de S. Porque hay otras placas que son rígidas que no nos permiten moldear. Doctora, no dijo el nombre de la placa. Placa de reconstrucción. Gracias. Espérenme un ratito. Juan Carlos, tú tienes que hacer en el lado izquierdo del aula, dice banco de preguntas. Y ahí tienes que subir pregunta por pregunta. No puedes arrastrar la prueba así. No te va a salir. Olvídate, yo ya lo recontra que intenté y me tocó hacer un banco de preguntas y yo ya les tomé la primera lección. Cuando la vayas a hacer... Aló. Mi doc, estoy en clase, les cuento, que yo soy profesora de la estatal. Ok, para el jueves, ¿te parece? Ya. Sí, necesito es que los exámenes ya los tengan listos. Ya, perfecto. Ajá, ya no importa, con la IgG positiva lo operamos y todos nos cuidamos para que no nos dé, no te preocupes. Ya, amigo, perfecto, gracias, chao. Bueno, necesito 3 ayudantes para el día jueves para una cirugía.
¿Están escuchando? Sí. No es obligatorio, porque después todos por cumplir quieren ir. Es para lo que les interesa especialidad quirúrgica, ni siquiera traumatología, sino que para los que van a hacer especialidad quirúrgica, entran a quirófano, uno va a circular, otro va a instrumentar y otro va a ayudar. Después lo vemos. No es parte de la evaluación, así que tranquilos, no es obligatorio. Sorry, pero me estaba llamando, estaba esperando la aprobación de esta cirugía. Bueno, seguimos. ¿Qué pasó? Cerré la ventana. Habla serio. No puede ser. Cerré la ventana sin querer. Ok, aquí está. Esta placa se llama placa de reconstrucción y estos tornillos son tornillos, si ven que tiene rosca completa, todos los tornillos que tienen la rosca completa se llaman tornillos de cortical. ¿Por qué? Porque van de una cortical a otra cortical. Entonces, es placa de reconstrucción con tornillos de cortical. Nosotros ponemos un instrumento aquí para que no se nos pase la broca con todo, ¿no? Miren la diferencia con la placa rígida, que no tiene las muesquitas, ¿verdad? Esto lo usamos en el peor de los casos que no haya y la más chiquita y todo, pero la verdad es que yo la detesto, prefiero no operar si no hay eso. Ya uno se hace un poquito exquisito con la edad. Esto de aquí... Una pregunta, doctora. Dime. ¿La placa la deja ya permanentemente ahí o se la saca? A ver, vamos con la pregunta del millón. La placa, lo que dice la técnica es que el miembro superior, es decir, clavícula y brazo, hombro y brazo, el miembro superior, pasados los 2 años, se retira el implante, si es que molesta. Escuchen bien, si es que molesta. ¿Qué quiere decir eso? Si hay una fatiga del implante. ¿Se acuerdan lo que es fatiga? Cuando se rompe o cuando se afloja. Y el tornillito tú lo empiezas a sentir en la piel y te haces la radiografía y vas al doctor, mire, es que me salió aquí esto. Entonces ahí te dicen, ¿sabes qué? ¿Cuánto tiempo tienes operado? Tanto tiempo. Porque puede ser que solamente el tornillito esté salido. Después de los 2 años en miembro superior y después del año en miembro inferior, todo esto que ustedes ven aquí se cubre por una capa ósea. Se tapa de hueso totalmente. Entonces, a mí me han llegado pacientes de 7, 8 años que se han operado el tobillo o la tibia y no, es que quiero que me la saque porque me duele en los días de luna llena, bla, bla, bla. Yo les digo, chuta, ¿sabes qué? Sacarte eso es como ponértelo. Tengo que abrir una incisión sota grande con un cincel y con un martillo. Tengo que esculpir el hueso hasta llegar a donde está la placa, con un intensificador de imagen claramente en el mismo lugar donde está la incisión, y esculpir hasta que llegue al tornillo en la placa, seguir esculpiendo, descubrirla, prácticamente desperiostizar la placa y de ahí sacar los tornillos y la placa. ¿Quieres que te haga eso? Ah, no, entonces solamente sáqueme el tornillito que está flojo. Ah, ya, ok. Entonces, el miembro superior se retira en teoría a los 2 años si es que molesta, si no, deja esa cosa ahí. Y el miembro inferior 1 año. ¿Ok? Esto de aquí, que no se usa y es lo más caduco que hay, pero igual se los puse, se llama cerclaje de alambre y clavos de Kirchner. Esto sí se saca a los 6 meses. Esto no se puede dejar porque, miren, que es puntiagudo. Ven acá, quiero ver. Ari, quiero ver cómo te quedó. No veo, pues. Son las hamburguesas. Yo sé, pero están bien, quedaron duritas, compactas. Parecen unas puré. ¿En serio? ¿No será que no les pusiste panadura? Sí le puse bastante, pero bueno, disfrútala. En tu mente piensa que son hamburguesas de carne. Miren, esto es el clavo de Kirchner. Esta es una luxofractura. Estos clavos migran, se van. Por eso no se recomienda que se los ponga. Las complicaciones, consolidación viciosa, es decir, que pegan en mala posición, pseudoartrosis,
en donde hay que ponerles aporte óseo, es decir, injerto, o lesiones neurovasculares. ¿Preguntas sobre fracturas de clavícula? Respecto a las indicaciones relativas a la edad y el tipo de actividad. Eso es tema de investigación. ¿Cuáles son las indicaciones relativas? Les pongo un ejemplo. Parkinson. Pacientes con Parkinson tienes que evaluar si lo debes operar o no, por el temblor. Porque si tú le pones un cabestrillo y le das un tratamiento conservador a una persona que tiene esos movimientos así, ¿qué va a pasar con la clavícula? No va a pegar. Para que una fractura se consolide, tiene que estar fija. Vamos a revisar este PDF. A ver, Cristóbal. Estás viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, doctora. Doctora, en los neonatos, ¿cómo se hace el tratamiento para fractura de clavícula? No, conservador, mi amor, conservador. Hay unos braces chiquititos para recién nacidos de clavícula. Los neonatos no se operan porque generalmente es una lesión por el parto o la cesárea. Nunca he escuchado en mi vida, pero si ustedes llegan a encontrar un artículo que diga que se operó a un neonato de fractura de clavícula, envíenmelo. Quiero hacerles más grande esto y no sé cómo. ¿Puedes leer ahí, Cristóbal? Un poco, sí, es que me acerco a la pantalla totalmente. Sí, es que no sé cómo hacer. Pero sí, más o menos. Ver los controles de PDF. Acá está. Ok, vamos. Debería poder bajar ahí, no puedo. Oye. Miren, esta es una revisión de la evidencia. Una revisión de la evidencia de lo que son las fracturas de clavícula. Este es un artículo del 2016. ¿Ok? Cristóbal, ¿cómo bajo? Qué vaina. Ok. Bueno, ahí aunque sea. Ya yo lo leo. Dice, la clavícula es uno de los huesos más propensos a lesiones. Acuérdense que yo les hablaba del porcentaje, ¿no? Porque es subcutánea y relativamente anterior. Su manejo ortopédico quirúrgico sigue siendo controversia. Por este motivo, el objetivo que guió la revisión fue justamente identificar las tendencias actuales en cuanto al diagnóstico y al manejo de la fractura. Se hizo una revisión de artículos. ¿Ustedes saben lo que es una revisión sistemática? ¿Saben de investigación un poquito? ¿Alguien les dio un módulo, un curso, algo? Ya veo que no. Una revisión, esto es MEP, medicina basada en la evidencia. Las revisiones... En diferentes casos, ¿no? La revisión sistemática, como aquí arriba dice, revisión de la evidencia publicada, es decir, coges algunas bases de datos como PubMed, Medline, Science Direct, Embase, Ovid, Springer, todas estas publicaciones de línea y buscas 57 referencias que ellos buscaron y leyeron los artículos para ver los resultados, para ver qué es lo que más se hace en las fracturas de clavícula. Entonces aquí dice, la elección del tratamiento más adecuado para la fractura de clavícula sigue constituyéndose un reto para el ortopedista. El análisis se debe basar en las características individuales de cada paciente y una cuidadosa consideración de los beneficios y daños relativos de cada intervención, como también en las preferencias. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Lo hacen por grupos. Ya tenemos los grupos armados, supongo. Cristóbal. Sí, doctora. Ya Sí, tenemos, doctora, ya ya entonces tenemos. quedamos que eran
7 grupos de 7 grupos de 6. Entonces yo voy a recibir 6 ensayos de este artículo. ¿Ya? Ahí repártanse para ver cada parte de las conclusiones y todo con bibliografía. Este es un artículo. Y acá tenemos otro. ¿Por qué les mando esto de clavícula? Porque lo van a ver bastante. Aquí tenemos otro PDF. Esperemos un ratito que se cargue. Que es el que, aquí por ejemplo les puse clavícula distal, porque es la que se asocia con luxación, porque el próximo tema después de escápula es la luxación acromioclavicular. Entonces aquí hablan de la importancia de la localización distal y su relación con los ligamentos coracoclaviculares que yo les decía. Para ello, el uso de placas atornilladas, agujas y cerclaje es la norma. Se han desarrollado placas específicas como la placa engancho, que esta es la que yo uso, me gusta. Usé bastante esa placa, pero después ya lo hago artroscópico cuando es luxación sola. Entonces me hacen un ensayo de esto, que ya lo voy a poner como tarea para que lo suban por grupo. ¿Ok? Que es con respecto a la clavícula y su tratamiento. Entonces, ahorita les voy a mostrar. Ahí ya les tiene que salir cuándo se operó una clavícula. Y acá, tratamiento de fracturas de clavícula. Y aquí hoy vamos a usar por primera vez este foro en donde yo voy a subir una radiografía y lo vamos a conversar. ¿Ok? Vamos a ver fracturas de escápula. Doctora, Dime. sale que se activa a las 8:54 lo de la fractura de clavícula. Ya lo resolvemos después. A 8:54 de la noche. Ah, es que esa era la. Sí, la hice. pero hoy. A ver, no, pero yo lo. ¿Cuál está de aquí? Sí, la vi. ¿Y las otras? Pero lo puse a las 8 en la mañana. No sé por qué. ¿Se activa o qué en disponibilidad? Ok. Creo que aquí es ese deber. Sino que aquí no sé cómo se pone por grupos. Creo que tendría que clasificarnos a los compañeros, ponernos así en plan grupo A, grupo B, grupo C. Cuando está hecho así, con que uno de los chicos suba, ya cuenta como que todos subieron, pero no sé cómo se hace eso. Sí, no, yo sé, creo que hay matriculados. No me acuerdo, pero por lo menos esta ya está. Y la otra, esta de aquí, esta de aquí, la hago ahorita cuando hagamos un break.
porque sí nos explicaron cómo hacer, pero yo dije, no voy a hacer grupos. Cuando ya me di cuenta que tenía que revisar 40 trabajos, dije, no, me muero. Mucho tiempo. ¿Ok? Entonces, vámonos con escápula. ¿Qué me pueden decir de la escápula? Tiene dos caras, Tiene un cuerpo triangular. tres bordes, tres ángulos. ¿Cómo así se acordaron de la escápula? Escápula o omóplato, o también llamado por los pacientes como Paleta. paleta. ¿Quién fue ese que dijo paleta? Yo, Anthony. Anthony, ya. Así dicen los pacientes. Me duele la paleta, me golpeé la paleta, se me hinchó la paleta, todo es paleta. Es el hueso más importante de la cintura escapular. Es un hueso plano, situado en la parte posterior y superior del tórax. Por arriba se eleva hasta el primer espacio intercostal. Es posterior, ¿no? Posterior y superior al tórax. Triangular, con dos caras, tres bordes. Se empieza a osificar a partir de un centro único hacia las 8 semanas de vida fetal. Su centro es en la apófisis coracoides, que se forma al año, y la base de la coracoides, es que la coracoides es muy importante para la escápula. Es un centro anatómico importantísimo. Hacia la pubertad ya se fusiona, y a los 22 años se forman y luego se fusionan el centro secundario, que forma una herradura con la cavidad glenoidea y los bordes mediales y ángulo inferior. Aquí tenemos la escápula. Este es el borde anterior. ¿Por qué sé que es anterior? Porque esta es la coracoides. En artroscopía, este es nuestro punto para saber anatómicamente dónde vamos a hacer el portal, es decir, la incisión para meter el lente en el hombro. Porque si ustedes ven, aquí está la coracoides, eso quiere decir que la cabeza del húmero va aquí, entonces este es mi espacio articular. Por eso es muy importante para los que somos artroscopistas. Seguimos en la parte anterior y como les decía, anatomía es para revisarnos. Los músculos hacen los movimientos del hombro, rotan la escápula sobre la pared torácica. El hombro tiene 5 articulaciones. Vamos a ver qué me las dice. Le regalo una décima. Acromio clavicular, glenumeral, sternoclavicular también. Números. Glenomeral. Esa. ¿Qué? A ver, tenemos glenomeral, acromio clavicular, esternoclavicular, escápula torácica. Me falta una. Subdeltoidea. Subdeltoidea. No, eso no lo he escuchado. Ahí sí que me pillaron. Subdeltoidea. No, la clavícula se articula con la primera costilla. ¿Con la coracoide? No, es costoclavicular. Ahí están las 5 articulaciones del hombro. Glenomeral, acromioclavicular, esternoclavicular, escapulotorácica y costoclavicular, porque la clavícula se articula, la clavícula, por eso dije las articulaciones del hombro, no de la escápula. La clavícula con la primera costilla. Bueno, aquí podemos ver las inserciones musculares. En la parte posterior, que es lo que más nos interesa, porque es la que más se fractura, está la espina.
La espina que es prominente, la espina que es subcutánea, todos pueden tocarse la espina. Lo que ustedes se tocan en realidad cuando se van a tocar la paleta es la espina, no se están tocando. Si hunden un poquito más la mano, se van a palpar lo que es el infraespinoso, el supraespinoso, porque los demás ya son más profundos, ¿no? Aquí y hacia adelante tenemos el subescapular y los serratos, con inserciones pequeñas de los tendones de los demás músculos. Las fracturas de la escápula. Yo decidí darles esto porque no estaba en el syllabus, no sé si se habrán dado cuenta. E inclusive no está mano, y yo sí les voy a dar un poquito de mano porque les cuento que mano es una de las cosas que llega bastante a la emergencia. Y dependiendo del hospital donde ustedes estén, o sea, para los que hicimos residencia de traumato, en mi hospital había un jefe de cirugía plástica, el doctor Ismael Pazmiño, que era un energúmeno, era un odiador, era un histérico, era insultador, te humillaba, te desprestigiaba, te acababa, te basureaba. Pero yo tenía la ventaja que había sido íntimo de mi papá en la época universitaria. Mi papá no fue médico, pero era político. Y eran panas. Y entonces se tomaban la universidad, eran tirapiedras y ganaron no sé cuántas elecciones de la FEUE. Entonces, cuando se enteró que la hija de su amigo era residente de traumato, se enteró porque hay un año en la residencia, que es segundo año, que te toca coordinar todo el piso y programar las cirugías que los médicos tratantes y el jefe te dice. Entonces, pasas visita en la mañana y ves cuántos pacientes fracturados están esperando cirugía y cuántos pacientes fracturados ya se van de alta. Y tienes que hacer interconsultas con los doctores, los jefes. Entonces, yo ya había escuchado todo eso del doctor Ismael Sánchez, perdón. Y me dicen, tienes que ir a traerlo al doctor porque ya se le han mandado 5 interconsultas y no ha venido. Y yo sufría. Pero yo lo fui a ver muy formal, lo esperé, me dijo, espérate ahí, ¿qué es lo que quieres? Y yo ahí ni le alzaba la mirada. No, doctor, mire, soy el doctor Alvarado, que me manda el doctor Román, que por favor no sea malito. Así, súper rogona, así, súper sumisa. Porque uno tiene que aprender a que así son los niveles. Primero sumisión, primero aprender a ser soldado para después poder dar las órdenes a tus soldados. Entonces me dice, ¿qué apellido es que eres tú? Y yo, Alvarado Chávez. Tú eres la hija de Coquín y Albita. Mi mamá fue vicerrectora de la universidad, chicos. La primera mujer vicerrectora de la estatal. Yo ya me ponía a llorar. ¡Tu papá era mi pana! Porque yo pensé que me iba a decir que habían sido enemigos y que se habían ido de puñete. Pero me dijo, tu papá era mi pana, que esto con lo otro. A ver, ¿qué es lo que quieres? Dime rápido, te doy 2 segundos. Y yo, no, es que tengo pacientes que ya necesitan injerto de piel. Ya. Espérame mañana. Espérame que hoy voy. No fue, pues, ¿no? Fue a los 2 días, pero fue. Y ese doctor nos prohibía a los residentes a ver manos. Nos prohibía. Era una, o sea, no podíamos, si así te llegaba amputado el pulpejo con la puerta de los carros, el man, si sabía que un residente de otra especialidad que no sea cirugía lo ha cogido, era un escándalo. Iba y te insultaba. Entonces, como ya nos hicimos disquepanas pues con el doctor porque se ponía a hablar de mi papá y todo y me decía, anda para que veas, yo te voy a enseñar para que entres en tal fractura expuesta, cuando estás de guardia, para que no sé qué, y así yo empezaba a entrar con él y yo aprendí mucha cirugía plástica por el man, yo aprendí a tapar fracturas expuestas porque el man me enseñó, porque yo me quedaba más tiempo de lo normal y él se iba hasta las 5 o 6. O sea, él era un jefe muy responsable con su servicio. Entonces yo aprendí mucha cirugía plástica con el man. Y solo por eso, cuando yo estaba de guardia, yo me atrevía a que todas las manos que me llegaban, yo las atendía. Yo hacía la interconsulta y yo misma lo citaba al paciente al día siguiente para ir con él y decirle, doctor, yo lo atendí, es para que le den una cita. Solo porque vienes tú gorda, me decía. Solo porque vienes tú gordita. A ver, presta acá. Y él atendía a los pacientes que yo había limpiado, curado y todo lo demás, porque era jodidísimo. Entonces yo aprendí manito, y como es algo que ustedes sí más o menos van a ver, les voy a dar breves cositas de mano para que inclusive hasta un familiar, un niño, un tío, un sobrino, alguien que se lesione mano, ustedes por lo menos sepan inmovilizar, por lo menos. Bueno, vamos con escápula. Poco frecuente, muy bajo su porcentaje. Miren que es menos del 1%. En los 12 años, 15 años que estuve en el Teodoro,
solo operamos una fractura de escápula y de un médico rural, que como era médico intenso, quería que le operen la escápula, que la tenía fracturada y tenía mucho dolor, y la operó uno de los médicos tratantes. Y de ahí nos habrán llegado unos 3 casos más de tratamiento conservador. ¿Cómo se fractura? Generalmente, como ustedes ven acá abajo, asociadas un 50% de fracturas en la primera costilla y en un 90% tienen lesiones asociadas. Son politraumatismos, porque para que la escápula se fracture es porque fue un traumatismo de alta velocidad, de alta energía, que no pudo contener la transmisión de energía, los músculos de tórax, y entonces se fracturó la escápula. ¿Ok? Esta es la clasificación según su anatomía de Draskovic. No me acuerdo bien cómo se pronuncia, si alguien lo puede ir googleando ahorita, porque como lo vemos poco. Entonces tenemos la clasificación anatómica, ya googlearon, es que el cuerpo es Draskovic, ¿no? Draskovic, como el técnico. Entonces ya tenemos la de Allen para fracturas de clavícula, la de Draskovic o anatómica para las fracturas de escápula. Así lo van a ir haciendo, porque vamos después a ver ese cuadrito que se lo voy a tomar en algún examen. Esta la clasifica con letras: A para cuerpo, D para cuello glenoideo, C para las glenoideas articulares. Mira, esta es la glena, ¿sí ven, no? Cuando son articulares, es decir, que atraviesan la superficie articular, son la C. Y la B es para la parte inferior de la misma cavidad glenoidea. La E, que son las fracturas del acromion. La G, que son las fracturas de la coracoides. ¿Ya? La F, las fracturas de la espina. Entonces, esto nos va a decir que operamos. Manifestaciones clínicas, ya saben, pues la clínica, ¿no? Síntoma satélite, dolor. Dolor en cara posterior de hombro. Y acuérdense que en la historia clínica siempre tiene que haber un antecedente de algo en su inicio, o traumatismo o su inicio insidioso. Presencia de las lesiones en la piel, equimosis, antecedentes de trauma, alta energía, generalmente accidente automovilístico. Radiografía, rayos X lateral. Miren, esto era lo que yo les decía que es una P verdadera, que puede ser antero-posterior o postero-anterior. Es la inclinación. Si ven este ángulo de 45 grados con respecto a la persona, es un ángulo de 45 grados. Por eso es que se llama AP verdadera. Tiene que verse como una Y cuando vamos a pedir la lateral. ¿Ven? Esta es la Y de la escápula. Paciente de frente al cassette. En la espalda va el haz del tubo o sobre el borde de la escápula, el brazo abducido para poder tomar la lateral y la mano sobre el hombro contra la lateral. El paciente angulado a 45 grados. Tratamiento. Entonces, otra vez van a ver la palabra manejo conservador, incruento o no quirúrgico. Y el manejo quirúrgico cuando hay, miren bien lo que dice aquí, desplazamiento. Algo de lo que sí me siento orgullosa que todas mis generaciones ya les he explicado y les digo todos los parciales, todas las clases. Independientemente de las indicaciones quirúrgicas, como por ejemplo en la clavícula, con las relativas, las fracturas se operan cuando están demasiado desplazadas. Si están muy desplazadas, pero el paciente tiene una comorbilidad grave como arritmia y no tiene el riesgo, o sea, tiene un riesgo mayor de 3 para cirugía, no lo vas a poder operar. Por muy desplazado que esté. Pero la indicación de las operaciones de la fractura son cuando la fractura está muy desplazada. Si hay una fractura que no está desplazada, que simplemente se ve el trazo, está fracturado, pero no se ha movido para ningún lado, no lo opera. No se opera. Se pone una bota, un yeso, lo que sea.
Eso es lo más importante. Fractura desplazada se opera, a menos que el paciente tenga una contraindicación clínica. O el estado de la piel esté malo. Por eso es que el trabajo que ustedes van a revisar habla sobre las condiciones de cada paciente que es analizada antes de decidir la cirugía. La reducción abierta se utiliza rara vez en estas fracturas. La mayoría pueden tratarse colocando un cabestrillo y comenzando una movilización activa precoz, sobre todo de la muñeca y el codo, porque si no se quedan rígidos. Indicaciones quirúrgicas de la escápula. Aquí está. Fracturas desplazadas del acromion. Esta es la coracoides, ¿no? Miren, esta es la cavidad glenoide. Esto es visto desde arriba. ¿Ven cómo este pedazo se ha desprendido de aquí? Fracturas desplazadas del acromion. Esto es glenoides, por si acaso. Y de la espina de la escápula. Este es el acromion. Con retracción e invasión del espacio subacromial. Fracturas de las coracoides. Con luxación acromioclavicular. O fracturas del reborde o labio glenoide. Esta es una fractura del reborde. Porque esta es la glena. Estas son las indicaciones quirúrgicas, que es también la actividad de hoy. Las fracturas de escápula del cuerpo, miren, ¿sí ven? ¿Qué hacemos ahí? Estas suelen ser por un trauma directo. Las líneas de fractura se extienden a varias direcciones o se desplaza poco. Se asocia a lesiones de partes blandas, fracturas costales o vertebrales. Se solicita una radiografía PEULICO de escápula y TAC. No se olviden. Miren, yo les voy a presentar un casito. Que no se los voy a poner mejor. Mejor se los pongo cuando les toque pie. Pero se los cuento para que sepan. Yo vi un caso la semana pasada de un niño de 12 años que jugando pelota, la pelota se la dio en el dorso del pie y el pie se le hizo para atrás. Y así cayó en el piso. Y está en mis redes. Está en mis redes mejor. Ahí para que lo vean en Instagram en la última publicación. El sobador. Yo le pedí unos exámenes de sangre para ver si le puedo poner ácido hialurónico. Tiene una fractura el niño. Tuvo una fractura. Sobada, o sea, me quiero morir. Tuvo una fractura del cartílago de crecimiento de la tibia distal. Entonces no puede pisar, le duele. Y eso ustedes en la rural van a ver bastante. Entonces, yo le pedí la radiografía y lógicamente si ustedes ven la radiografía me van a decir, doctora, pero ahí no se ve nada. Y yo le pedí la TAC. Siempre en una fractura de una articulación hay que pedir una TAC y una resonancia. La TAC, escuchen bien, la tomografía axial computarizada me va a decir si la fractura es reciente o si la fractura es antigua. Eso es un secretito que solo los traumatólogos saben, porque ustedes van al internado tienen que saber. Porque puede ser que les llegue un paciente que sigue con dolor y te lleva la tomografía. Si los bordes que ustedes van a ver en la tomografía son redondeaditos y se ven como reabsorbidos, eso es antiguo. Si los bordes son puntiagudos, eso es Agudo. Reciente. Ese secretito les va a dar todo. Por eso en articulares o en columnas, sobre todo, tomografía. Porque eso te va a decir si es agudo o crónico, si es reciente o si es antiguo. Y la resonancia la pedimos para ver el estado de las partes blandas, si no se rompieron las cápsulas, ligamentos y eso, ya de especialidad, pero por lo menos ustedes van a poder saber que la tomografía es para ver eso. El tratamiento 4 semanas, ¿por qué? Porque esto es esponjoso. El cuerpo es esponjoso, harta médula ósea. Entonces, si aquí hay células madres que me van a hacer osteocitos rápidos, déjenlo nomás ahí quietito. El cuello, las fracturas del cuello, se separa desde la escotadura subescapular hasta el borde axilar. Los ligamentos están intactos, hay poco desplazamiento, no se opera. Si se desplazan hacia abajo, miren, ¿no? Aquí estamos examinando la escápula. Si se desplazan hacia abajo y adentro por peso de extremidad, es decir, porque la extremidad pesa, hay que ver si el desplazamiento es por el peso y no porque está realmente desplazado y no van
a estar programando una cirugía si no necesita. El tratamiento otra vez cabestrillo, 4 semanas. Si está muy desplazada, tracción olecraniana al cenit 90-90 por 3 semanas o RAFI. ¿Quién me dice que es RAFI? No van a saber. RAFI es reducción abierta y fijación interna. Reducción abierta y fijación interna. Eso es RAFI. Saben que yo les estoy dando clases aquí en la sala y mi perra es súper engreída mía. Y la veo que se pega unas rucas cuando yo les doy clase. Me hace reír. Un break. Bueno, RAFI es reducción abierta, fijación interna. Reducción es el acto de unir los huesos, ¿no? Osteosíntesis. Eso es RAFI. Si está muy desplazada, entonces le ponemos una tracción a ver si así pega por 3 semanas o si no, lo operamos. Cavidad glenoidea. Por caídas en el lado externo del hombro, estrellada con minuta, tiene mecanismos indirectos en los que puede desprenderse un fragmento. Al examen físico, si hay dolor a la extensión y abducción, el fragmento es anterior. Si hay dolor a la flexión y a la aducción, el fragmento es posterior. Se asocia a luxación si el fragmento es muy grande, glenumeral, pues, ¿no? El tratamiento es igual a las fracturas del cuello. Reducción abierta, si es muy difícil, nos da un mal resultado. El acromion, dependiendo, si la fractura del acromion respeta la articulación acromioclavicular, lo dejamos incruento. El dolor es un dolor espontáneo con abducción dolorosa. El tratamiento, vendaje circular o cabestrillo por 4 semanas. Coracoides. Es rara, muy rara. Aquí está el tendón conjunto. ¿Quién me dice que es el tendón conjunto? El tratamiento es igual con excelentes resultados, ya sea quirúrgico o conservador. La fractura, separación de la epífisis acromial y la apófisis coracoides es rarísima, se trata igual. Y eso es todo. Preguntas. Estoy esperando que me digan lo que les pregunté. Se me durmieron. A ver, chicos. El tendón que se inserta de los dos pectorales. La coracoide. ¿Cuál es el tendón conjunto? No, ese no es. Oigan, están sin cámara. Hablen en serio. No los veo. Ya se me durmieron porque el otro día la pillé a mi hija dormidota en una clase. Era como que un conjunto, ¿no? O sea, era un grupo de tendones o de unión que se le llamaba así. Ya no me acuerdo, doctora, perdón. Está bien que no se acuerden. El tendón conjunto es el braquial anterior. Con el... Falta uno. Coracobraquial. Exacto. ¿El bíceps? No. El bíceps termina en la glenoides. El bíceps termina en la glenoides. La porción larga y la porción corta, los dos terminan en la glenoides. Pero está bien. Coracobraquial con el braquial anterior son flexores. Entonces, calificamos 10 más para terminar y hacemos el break. ¿Les parece? Los que ya están calificados, levántense, estiren las piernas, vayan a comer algo, voy a dejar de grabar. Listo, gracias, doctora.